vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno, en este taller lo que vamos a ver es el tema de los sistemas equivalentes de fuerza-momento. Es un tema muy importante debido a que aquí básicamente hacemos uso de todos los principios, ¿no?, que definen la estática. Aún no entramos al tema de equilibrio, así es que lo que vamos a determinar aquí solamente son sistemas, ¿no?, es decir, resultantes. ¿De acuerdo? Ya habíamos hecho el tema de cálculo, ¿no?, de la resultante de un sistema de fuerzas paralelas, ¿no? En este caso, en un sistema, bueno, el sistema estaba dado por una carga distribuida, ¿no?, en una viga, y de esa manera hemos podido determinar. Ahora, recordemos que el tema que compone pues este tema, ¿no?, utiliza la teoría vectorial. Por lo tanto, he podido elaborar aquí un resumen de todo lo que vamos a utilizar pues en este taller. Un vector posición, ¿no? Un vector posición nosotros podríamos definir a partir siempre de un sistema de referencia, ¿no?, de un sistema de referencia. En este caso podría ser X, Y y Z, ¿no?, un sistema de referencia X, Y y Z. Entonces, en función a esto, nosotros vamos a poder ubicar un punto, ¿no?, un punto. Entonces, evaluándolo pues vectorialmente, ¿no?, vamos a tener tres componentes: la dirección X, Y y Z. Recordemos que el tema del vector, ¿no?, como el seminario que se ha subido, el vector básicamente compone, ¿no?, el vector A, el vector A va a ser igual a su módulo por un vector unitario, ¿no?, un vector unitario en la dirección A. Bien, entonces en función a ello, nosotros podemos definir, ¿no?, que un vector posición va a ser la suma vectorial de varios vectores, ¿no?, en la dirección X, Y y Z. Una fuerza también compone en tres direcciones, ¿no? Un momento respecto a un punto nosotros podemos obtener mediante esta multiplicación, ¿no?, vectorial. Vector posición por fuerza, ¿no?, lo cual nos va a poder dar un módulo, ¿de acuerdo? Esto nos va a poder dar un módulo y un vector unitario, ¿no? Entonces, el módulo, ¿cómo lo vamos a determinar? Simplemente van a ser los momentos en la dirección X al cuadrado más momentos Y al cuadrado más los momentos Z al cuadrado. Además, ¿no?, si nosotros queremos determinar el valor del momento, es decir, su módulo, el operar, ¿no?, esta definición vectorial, nosotros lo planteamos matricialmente, ¿no?, de esta manera. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir el vector unitario E? Bueno, con los cosenos directores, ¿no?, coseno teta X siempre respecto al sistema de referencia, ¿ya?, para poder ubicar ese vector unitario. Y bueno, la forma en cómo se plantea cada uno de estos cosenos directores simplemente es el módulo en la dirección de ese vector, ¿no?, entre el módulo, ¿no?, del vector resultante, ¿no?, del vector resultante. De esa forma vamos a poder determinar los cosenos directores. Recordemos que en los momentos nosotros lo podemos determinar respecto a un punto o respecto a un eje, ¿no? Si es respecto a un eje, ¿no?, nosotros podemos utilizar lo siguiente, ¿no?, el simple planteamiento, es decir, sabemos que la multiplicación escalar, ¿no?, de dos vectores, ¿no?, nos dan justamente un escalar, un número, ¿no?, que nosotros lo vamos a definir como el módulo, ¿no? Entonces, si a la vez nuevamente lo multiplicamos por un vector unitario, ¿no?, ya tendríamos el valor del momento, ¿no?, definiéndolo vectorialmente. Entonces, bueno, utilizando los mismos conceptos anteriores, ¿no?, podemos tener aquí
R por F por el vector unitario. Entonces esto lo podemos plantear como una matriz, ¿no? Este es el triple producto escalar, ¿no? Entonces, el módulo de ese vector, ¿ya?, que estamos analizando, ¿no?, lo vamos a poder hallar, ¿no?, mediante esta determinante, ¿ya? Y bueno, esto sería el concepto de una fuerza y momento, ¿no?, utilizando la teoría vectorial. Ahora, utilizamos lo mismo para poder determinar las resultantes de un sistema, ¿no? Es decir, en un sistema podría aplicar muchas fuerzas, muchos momentos, y vamos a determinar resultante de fuerzas y resultante de momentos, ¿no? Entonces el módulo respectivo simplemente va a ser, ¿no?, ampliando el concepto, ¿no?, del teorema de Pitágoras, ¿no?, para 3 dimensiones, para cada uno. Bien, entonces esa sería toda la teoría que nosotros necesitamos, ¿no? De esa forma, ¿no?, de esa manera, bueno, vamos a proceder a generar parte de la práctica. De acuerdo, en este caso, vamos a ver aquí. Bueno, se trata de una carga distribuida, donde, bueno, me refiere aquí que el concreto húmedo, ¿no?, ejerce una distribución de presión a lo largo de la pared de la estructura. Determine la fuerza resultante. A ver, vamos a calcular lo que hemos visto en la primera parte, ¿no?, de la teoría. Bueno, tenemos este sistema, ¿ya?, respecto a un sistema de referencia, ¿no? Tenemos un sistema de fuerzas que van aplicándose ahí, ¿ya? Entonces una fuerza F de módulo 500 Newton, ¿de acuerdo? Acá vamos viendo la fuerza está aplicada a un punto D, ¿no?, el punto D de un cuerpo, ¿no?, según se indica. Entonces hay que determinar uno, ¿ya? La parte A viene a ser el momento de la fuerza respecto a un punto E. Entonces vamos a generar la solución de este ejercicio, ¿no? Entonces la parte A me pide a mí determinar el momento de la fuerza respecto a un punto B, ¿no? Es decir, si yo quiero, bueno, plantearlo así, ¿no?, de una fuerza F, ¿ya?, respecto a un punto B, podría ser así, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teoría, el momento siempre viene a ser, ¿no?, el vector posición de ese vector fuerza, ¿no?, multiplicado por ese vector fuerza. Muy bien. Entonces el vector R, posición de quién, requerimos justamente determinar, ¿no?, ese vector posición. Bien, entonces el vector posición siempre viene dado, ¿no?, siempre viene dado por un vector, ¿de acuerdo?, que está siempre ubicando desde el punto de origen hacia el punto de aplicación. El punto de aplicación del vector F viene a ser el punto D, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el tema de un vector? ¿No? Para poder recordar más aún, ¿no?, acá puedo preparar, ¿no?, otro, bueno, para ver el tema de vectores, ¿no? Recordemos que siempre analizamos en el plano, ¿no?, sistema de coordenadas cartesianas, ¿no?, en X y Y. Entonces un punto yo puedo definirlo como una coordenada, ¿no? La primera componente, ¿no?, nosotros conocemos como una abscisa y la segunda componente como una ordenada, ¿no? De esa manera yo puedo ubicar un punto, ¿no?, utilizando un sistema de coordenadas. Entonces si yo tengo dos puntos, ¿ya?, si yo tengo dos puntos, puedo determinar la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Esa distancia, recordemos que es un valor, ¿no? ¿De acuerdo? La distancia es una medida, ¿ya?, siempre es positivo. La forma en cómo nosotros determinamos, simplemente, bueno, esto nos lo da, pues, la geometría euclidiana, ¿no? Y entonces de esa manera determinamos, ¿no?, diferencia, ¿no?, de las x al cuadrado más diferencia de las y al cuadrado, eso me da el valor de la distancia, ¿no? Utilizando los dos puntos puedo definir un vector, ¿ya?, es decir, teniendo en cuenta un punto de inicio
¿no? Y un punto final, yo puedo definir el vector, ¿no? Definir un vector significa tener el módulo, es decir, el valor, la magnitud de ese vector y su respectiva dirección, ¿no? Entonces de esa forma yo puedo plantear el vector A como la diferencia de dos puntos, ¿no? P1 menos P2, ¿de acuerdo? De tal manera que el punto final siempre va a ser igual al punto de paso o inicial más un vector direccional, ¿no? Bueno, esto para poder entender el tema de la recta, ¿no? Estamos usando, estamos recordando todo lo que conocemos, ¿no? De la geometría analítica, ¿no? Bien, entonces definiendo un vector, ¿no? Utilizando las coordenadas de un punto, ¿no? También podemos nosotros ubicar, ¿no? Podemos ubicar justamente este vector mismo, ¿no? La ubicación siempre es respecto a un sistema de referencia, ¿no? El punto inicial yo lo ubico, ¿no? Como OP sub 0, ¿verdad? Y el punto final yo lo ubico respecto al sistema de referencia como OP1, ¿no? Entonces el vector A viene definido entonces por ese vector, ¿no? P sub 0, P1, ¿no? Entonces la forma en cómo yo podría también, ¿no? Recordar tal vez el cálculo de un vector simplemente es generando la resta, ¿no? Del valor último menos el valor inicial, ¿no? Son dos puntos, ¿no? Y cada punto entonces viene a ser un vector, ¿no? P sub 0 propiamente dicho viene a ser un vector respecto a un sistema de referencia. P1 también viene a ser un vector respecto a un sistema de referencia. Bien, entonces cada punto P es identificado con un radio vector, ¿no? Como un radio que parte del origen de coordenadas. Bien, entonces para poder determinar, que viene dado por esto mismo, ¿no? Es determinar la longitud, ¿no? O el módulo de un vector. Entonces, determinar el módulo de un vector viene dado simplemente determinar, ¿no? La aplicación de la distancia de un punto, entre dos puntos, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo tener dos componentes de un vector, ¿no? Y aplico el teorema, ¿no? de Pitágoras y puedo determinar la medida o la longitud de ese vector. También es muy importante conocer el tema de los vectores unitarios, ¿no? Si yo tengo un vector, ¿no? A como el que se presenta aquí, ¿no? Yo podría determinar un vector unitario en esa misma dirección o opuesto, ¿no? A esa dirección, o también ortogonal a esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces el vector paralelo, es decir, unitario, ¿verdad? En la misma dirección, yo la voy a determinar simplemente conociendo el vector A, ¿no? Con los procedimientos antes mencionados yo puedo determinar un vector A, ¿no? Luego también por los procedimientos antes mencionados también puedo determinar su módulo, ¿no? Entonces haciendo esta división puedo determinar un vector unitario, ¿ya? De la misma manera, ¿no? Si es un vector unitario opuesto también, ¿no? Simplemente será agregarle un signo negativo para poder definir contrariedad, ¿no? En la dirección. Ahora, hay dos, bueno, podrían ser dos puntos importantes, ¿no? Dentro de los vectores unitarios, ¿ya? Y es la aplicación del producto escalar, ¿no? Si tenemos dos vectores y estas se multiplican unitarios, estamos hablando de vectores unitarios, ¿ya? Se multiplican escalarmente y esta, ¿no? Da igual a 0, entonces estamos evidenciando dos vectores ortogonales, ¿de acuerdo? U y W. Ahora, si tenemos lo mismo, pero multiplicamos, ¿no? con otro vector y si el valor da 1, esto significa que ambos vectores son paralelos, ¿no? Y si el valor es positivo 1, ¿no? Están en la misma dirección. Si es negativo 1, entonces ¿no? Ambos vectores son paralelos, pero no bueno, tienen dirección contraria. Entonces, de esta misma manera, ¿no? El vector A yo lo puedo plantear utilizando los vectores unitarios de este sistema de coordenados, ¿no? de la forma siguiente, ¿no? A1 y, ¿de acuerdo? Más A2J, ¿no? Y J vienen a ser vectores unitarios cartesianos. Bien. Y bueno, es muy importante también conocer, ¿no? El tema de esto, teniendo en cuenta la inclinación de un vector, yo puedo también, ¿no?
¿no?, definir un vector unitario, ¿de acuerdo? Es un vector unitario, ¿de acuerdo? La longitud, la medida es 1. Teniendo en cuenta simplemente la descomposición rectangular, ¿no? I1, ¿no? U1, ¿de acuerdo? Es coseno de teta, ¿no? U2 seno de teta. Entonces yo puedo definir, ¿no?, el vector unitario como coseno de teta, ¿no?, por I, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aplicando esto mismo, coseno de teta I más seno de teta J, ¿no? Bien, entonces ya tenemos dos formas, ¿no? Si nosotros tenemos una inclinación, también podríamos definir, ¿no?, respecto a esa inclinación un vector unitario. Y bueno, lo más importante también, ¿no?, determinar ángulo entre dos vectores. Si yo tengo dos vectores, simplemente hago un producto escalar entre, ¿no?, el producto de esos módulos, y bueno, eso estaremos determinando el ángulo, ¿no?, de menor, vamos a tener dos, ¿no? Este es el ángulo, ¿no?, el menor valor, y este es otro, ¿no?, el mayor, ¿de acuerdo? Entonces el que estamos determinando siempre va a ser el ángulo menor, ¿no?, el menor ángulo, que pueden formar dos vectores, ¿no?, de esa forma. Entonces esa es toda la teoría vectorial que nosotros podemos rescatar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todo planteamiento matemático que nosotros hemos podido ver, ¿no?, en su momento, lo más rescatable es todo lo que podemos mencionar. Entonces de esa forma vamos a ver el ejercicio ahora, ¿de acuerdo? Un vector posición, ¿no? Vamos a definir simplemente restando, ¿no?, dos puntos, ¿no?, ubicados en este sistema de coordenadas. Bien, entonces el vector R, ¿no?, vamos a definir de la siguiente manera. R va a ser igual, ¿ya?, R va a ser igual a OD, ¿verdad? OD, ¿de acuerdo? O simplemente sería D menos O, ¿ya? Entonces D viene a ser un punto, ¿no? En X sería 0, ¿de acuerdo? 0. En Y viene a ser, si me equivoco, es 3, ¿ya? Es 3. Y en Z, este tiene un valor de 6. A ver, me estoy confundiendo. Acá tiene 6, entonces este 4 vendría a ser este, y 3 vendría a ser este, ¿no? Claro. Ya, entonces no es 3 aquí, sino 4. Ya, en Y sería 4, ¿de acuerdo? Y en Z, en este caso vendría a ser 6, ¿no?, menos el punto O, bueno, simplemente 0, 0, 0, 0. Listo. Entonces el vector ya lo tengo ahí, ¿no? Simplemente es 0,4,6. Ese es el vector R de posición, ¿no? Ahora el vector F, ¿de acuerdo? El vector F viene dado por un módulo, ¿de acuerdo? Y un vector unitario, ¿no? Un vector unitario. Un vector unitario. Este vector unitario, bueno, vamos a definirlo, ¿no? ¿En qué dirección va dado el vector F? En este caso sería de D hacia A, ¿no? No importa mucho el sentido, ¿de acuerdo? El vector de A. Entonces, de esa manera vamos a determinar, pues, ¿no?, cuánto viene a ser ese vector unitario de A, ¿de acuerdo? Entonces, el vector unitario de A simplemente viene a ser, ¿no?, el vector de A, ¿no?, entre el módulo ¿dónde estamos? Entre el módulo. Muy bien, entonces ¿cuánto es el vector de A? Bueno, simplemente será A menos D, ¿no? A menos D entre el módulo de ese vector. Bien, entonces este vector de A viene a ser, ¿no?, A, que está definido por los siguientes puntos, ¿no? En X sería 6, ¿no? En Y sería 6 más 7, 13, ¿de acuerdo? Y en Z 0, ¿no?, menos el punto D, que ya lo habíamos definido, ¿no? Pues, 0,
izquierda. D sería 0, 4, 6, ¿bien? Y esto, bueno, vamos a determinar cuánto es esta resta. Sería 6 menos 0, menos 6, 13 menos 4 sería 9 y menos 6. Listo. Entonces el módulo de ese vector viene dado por lo que hemos planteado en la teoría, ¿no? Simplemente sería 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más, bueno, menos 6 al cuadrado, ¿no? Más menos 6 al cuadrado. Muy bien. Pues de esa manera estamos determinando, me ayuda con el cálculo. ¿Cuánto será entonces el vector unitario, no? O al menos esta operación, ¿cuánto será el módulo? Nos da el módulo de la fuerza F, ¿no? Nos da ese valor, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a reemplazar, ¿no? Esto va a ser igual a 500 newtons multiplicado por ese vector unitario. Muy bien. Entonces el vector F, vamos a poner así. Entonces el vector F va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Sería 500. Esto, a ver, vamos a multiplicar ello. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿no sería el vector D o D sería, no sería 066? ¿O D? A ver. Sí. Ah, claro, acá, a ver. De acuerdo. 6, claro, ¿no? Ah, ya, entendí. Este 4 es para ubicar el punto C y el 3 para el punto B, ¿no? Sí, está bien. Entonces acá sería así, ¿no? Listo. Entonces ahí tendríamos que cambiar 13 menos 6 vendría a ser 7. Ya, si en ese caso, ¿cuánto será? Ahora el módulo del vector de DA sería 11. 11. Muy bien, entonces sería 11, ¿no? El módulo de ese vector. Estamos viendo, ¿no? En este caso, como son longitudes, metros, ¿no? 11 metros. Ahora, entonces tenemos, ¿no? La multiplicación. El vector unitario viene dado por este vector entre su módulo, ¿no? Y todo ello multiplicado por 500, ¿cuánto nos daría? A ver, vectorialmente. Es decir, estamos hablando de esto. 500, ¿no? Newton multiplicado por su vector, ¿no? En este caso el vector viene dado por 6,7, menos 6 entre 11. Entre 11. Los metros, ¿no? Cada uno de estos también están en metros. Metros con metros, ¿no? El valor de esa fuerza, ¿cuánto será? Entonces aquí tendríamos, por lo tanto, un momento respecto al punto B,
va a ser igual al vector. Esto sería 0,6,6 multiplicado, ¿no? Claro, multiplicado por de esta forma. Va a ser dado plantando matricialmente. Sería I, J. Entonces R va a ser igual a 0,6,6. Y el vector fuerza, justamente necesitamos saber eso. Ya en sus componentes. Claro, puedes plantearlo en X y Z o simplemente como vector. Cualquiera es válido. Cualquiera es válido. Bueno, el primero saldría 3000 sobre 11, el segundo 4200 sobre 11. Sí, pero en este caso necesitamos valores ya redondeados. 500 por, en este caso tendremos un vector. Bueno, para utilizar MATCAD siempre van a ser columnas, ¿sí? 6, 7, menos 6, entre 11, ¿no? Entonces, esto es igual a este valor, ¿no? ¿Estamos conforme? Sí, sí. Ya, entonces sería 212, ¿no? Un recorte. Hacemos un recorte aquí. Ese sería el vector, ¿no? En este caso está calculado en una columna, simplemente voy a transponerlo. Lo transpongo, entonces voy a copiar. Acá sería 272.73, perdón. Luego sería 318.18 y luego sería negativo 272.73. En este caso estamos hablando de Newton. Esto sería Newton. Entonces, y bueno, simplemente sería determinar esto, ¿no? Es una determinante, ¿no? La determinante. De la forma en como uno soluciona esto, simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? J, entonces sería así, ¿no? Hacemos una línea, así. Y bueno, hacemos lo siguiente. Todo lo que tenga que ver con J siempre va a ser negativo, ¿no? Es lo que siempre hacemos uso, ¿no? Entonces definimos la multiplicación, ¿no? Y entonces el producto de esto por esto, ¿no? ¿Ya? Luego menos J, ¿sí? Hacemos ello, producto de esos dos, ¿ya? Y luego más K, ¿no? Más K y ¿no? Se genera este producto, ¿no? Entonces de esa forma nosotros podemos determinar, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Determinar simplemente usando MATCAD es solucionar una determinante, determinante, ¿no? Ubicamos la matriz siguiente, vamos a colocar como I, J, K como K,
sería 0,66. Acá sería 272.73. Acá sería este valor. Muy bien, de esa forma lo que voy a hacer es una evaluación simbólica para que me determine. Ahí está. Entonces ese es el valor, ¿no? Voy a copiar esto. Ese sería lo correspondiente, ¿no? Y JK, bueno, acá habría que sería negativo, ¿ya? En todo caso vamos a convertirlo en un solo vector, menos 35 45.454, ¿no? Sería i, más sería 1636.362 j, y bueno, menos 1636.362 en la dirección cambio. Muy bien, entonces ese sería el valor respectivo para el momento, ¿no? Ese sería el momento. Muy bien, eso sería para la parte A, ¿no? Ahora me pide determinar los ángulos directores del vector unitario E dirigido según el eje del momento, ¿no? Entonces, ¿cómo determino los momentos directores? Vamos a ir a la parte B, ¿no? Para poder determinar los vectores directores, ¿no? Es decir, el vector unitario E, ¿no? En la dirección justamente del momento, ¿ya? Esto, bueno, la podemos definir mediante los cosenos directores, ¿no? Coseno respecto a teta x, coseno respecto a teta y, coseno de teta z. Bien, pues cada uno de ellos tiene, ¿no?, un valor respectivo. ¿Cuánto será el primero definimos? Coseno de teta x es igual al momento x respecto, ¿no?, al momento b, ¿no? Si no coloco la parte de arriba, ¿de acuerdo?, el acento de arriba, va a significar un valor escalar, ¿de acuerdo?, de momento. Entonces, ¿a cuánto será igual a esto, no? Será menos 3500, ¿no?, 45.454 entre justamente el momento, ¿no?, el valor del momento. ¿Cuánto será ese momento? ¿Cuánto será ese momento? Acá, y su módulo de B. Y el módulo de B es igual al momento de B, va a ser igual a ¿quién? Simplemente es la raíz, ¿no? La raíz. Entonces acá vamos a determinar raíz cuadrada de este valor al cuadrado, ahí está, más sería el otro valor al cuadrado más el segundo, el tercero. Y eso al cuadrado. Muy bien, ahí tengo el valor respectivo, ¿no? 4.234. Entonces ese va a ser el módulo, 4.234 Newton. En este caso, recuerda que el momento, esto es muy importante, Newton por metro, la unidad. Este está en Newton por metro.
Muy bien, en este caso con Newton por metro. Esto de acá vamos a borrar y ya está. El valor respectivo, 4234 Newton por cada metro. Muy bien, entonces respecto a este valor voy a generar la división. 4234 Newton por metro. Newton por metro, entonces es adimensional, ¿no? Es adimensional. Muy bien, de esa forma, ¿no?, voy a generar también para los restos. A ver, me ayuda por el cálculo. Coseno de teta y. Esto va a ser igual al momento en la dirección y. En la dirección y respecto al momento en B. Coseno de teta z momento en la dirección z respecto al momento y. Momento y sería 1636.362 entre 4234. Luego será menos 1636.362 entre 4234. Entonces, ¿cuánto será ese valor respectivo? El primero saldría menos 0,837. 837. ¿El segundo? El segundo saldría 0,386. El tercero. El mismo pero negativo. Claro. 386. Muy bien. Ese sería, ¿no?, el valor respectivo para los cosenos directores. ¿Cómo determinamos los? ¿Qué me pide acá? Me piden los ángulos directores. Los ángulos, ¿no? Simplemente será hacer una operación adicional, ¿no? Es decir, como todo lo que hemos determinado son los cosenos directores, entonces el valor del ángulo, entonces teta x va a ser igual a quién, simplemente a la inversa, ¿no? Coseno a la inversa de menos 0.835. ¿Cuánto será? Recuerda que el coseno absorbe, ¿no?, el signo. Coseno negativo de 0.386 z. Coseno menos 1, 0 negativo 380. ¿Cuánto será entonces? El primero sale 146.82 grados. 146.8. Ya, eso será 47 grados aproximadamente. Ya, el teta y. El segundo. Ajá, segundo. 67 grados. 67 grados. Y el tercero, menos. No, también, ¿no?, el mismo valor. O cambia. No, el menos cambia. 112. 113. 113. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no?, el valor respectivo de los ángulos. Entonces, para poder definir, ¿no?, este momento vectorialmente, ya respecto a x tendremos que trazar 147 grados en el sentido antihorario, ¿no? Teta y positivo en el sentido antihorario respecto a y z también, 113 grados. De esa manera vamos a poder ubicar este vector. Entonces, estos son los cosenos o los ángulos directores para este vector unitario. El vector unitario, recuerda que lo hemos definido de esta forma, ¿no? Es decir, todos estos valores, ¿no?, vienen o corresponden pues al vector unitario, ¿no?, al vector unitario. Ese vector unitario que corresponde justamente al vector unitario de este momento, ¿ya? Esos ángulos para poder definir, ¿no?, rápidamente los hemos determinado, ¿ya?
Y para la parte C viene a ser el momento de la fuerza respecto al eje BC, ¿no? Eje, respecto a un eje. ¿Ven? A, B, C. Entonces el momento, dice acá, de la fuerza, respecto al eje BC, ¿no? Es decir, hay que determinar un momento, ¿no? Un momento respecto a un eje BC, ¿no? Entonces ya habíamos planteado eso, ¿no? ¿Cuánto va a ser eso? Simplemente es determinar el momento BC, ¿no? Por un vector unitario, ¿no? En esa dirección. BC, ¿de acuerdo? Sería el módulo por su vector unitario, ¿no? Entonces, y luego, bueno, este valor respectivo ya viene a ser simplemente el valor respectivo, ¿no? ¿De quién? De un R por F multiplicado escalarmente por un vector unitario. De esa forma yo puedo obtener el módulo, ¿no? Es un valor escalar. ¿Ya? Y todo esto nuevamente multiplicado, ¿no? Por un vector unitario. ¿Ves? ¿No? Es el tema aquí, BC, ¿no? Me da la dirección BC, ¿de acuerdo? Al eje BC en esa dirección. Entonces tendré que determinar ello, ¿no? Entonces digo, aquí vector unitario BC va a ser igual a C menos B, ¿no? C menos B entre el módulo de BC, ¿no? Bien, entonces C va a ser igual, punto C, ya lo habíamos definido, ¿no? En X y en Y 0, ¿no? En Z 4. 0,4 menos B, que en X nada más tiene valor 3. X3, Y0, Z0. Listo. Todo esto, ¿no? Esto será, este vector viene a ser 3, 0, perdón, menos 3 aquí, 4. Listo. El módulo de ese vector obviamente es la raíz cuadrada menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces ello me va a dar igual a 5, ¿no? Esto va a ser 5. Entonces de esa forma yo puedo determinar, ¿no? Menos 3, 5 y, ¿de acuerdo? Y más 4 entre 5, K. Listo, ese es el vector unitario. Bien, bueno, simplemente tendré que determinar el vector R, que va a partir justamente desde uno de esos puntos, ¿no? Puede ser desde B o puede ser desde C, ¿de acuerdo? De cualquiera de los dos. Entonces tengo que definir, o hacerlo así, desde C. Entonces el R, vamos a poner R, va a ser igual aquí, sería D menos D menos, esto sería DC, ¿sí? Y el de arriba, el R sería OD, para poder diferenciar. Entonces el punto D ya lo tenemos definido acá, 0,66, 0,6,6 menos el valor de C, viene a ser, acá está, 0,004. Entonces sería 0,6,2, ¿no? Ese sería el valor de R de C. La fuerza F, bueno, ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos el valor, aquí está.
Y entonces voy a plantear pues, el triple producto escalar, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, determinar esa resultante, ¿no?, respectiva. Entonces, pondré aquí lo siguiente: R, ya tengo el valor, en esa dirección, ¿no? Primero R, luego F, luego el vector unitario. Entonces sería 0, 6 y luego 2. Luego del valor de la fuerza, ¿no? La fuerza aquí está, sería 272.73. Esto es negativo, me parece. Positivo. Luego 318.18. 318.18. Y luego negativo 272.70. Luego del valor de la componente, ¿no? Perdón, del vector unitario. Acá sería menos esto 0.6, 0 y 0.8. De esa forma yo puedo determinar el módulo, ¿no?, del vector de del momento. Entonces de esa forma voy a plantear esa solución. No es una determinante, pero entonces será ello. A ver, pues será igual aquí. Entonces luego, una vez definido esa determinante, puedo pues plantear ya, por lo tanto diré el momento, ¿no?, respecto al eje DC va a ser igual, ¿no?, simplemente multiplicando por su vector unitario. Ya lo tengo. ¿Cuánto será ello? Entonces, la podemos decir, ¿no? Tenemos a la matriz, o ya lo tiene determinado este modo del examen. No, todavía. Entonces, este tema, ¿no?, si nosotros también podemos programar, ¿no?, en nuestra calculadora programable, y podemos generar rápidamente un cálculo, pues, rápido, ¿no? 0.60, 0.8. A esto voy a aplicarle la función det. Entonces, ahí está. Ese sería el valor, 54.54. A ver si me ayudas a corroborarlo. Este va a ser igual a 54.54. Igual a 54.54. Newton por metro. Entonces, multiplicando ya por su vector unitario, ¿de acuerdo? El vector unitario viene a ser otra matriz. Para utilizarlo en MATCADS, bueno, planteo en una columna por, en este caso sería 54.54, y eso será igual. ¿Está? Ahí está. Ese sería el valor respectivo. Transpuesta, ¿ya?, en unidades Newton, ¿no?, transpuesta. Esa es la forma, ¿no?, o similar a estos, ¿no?, y la operación es justamente aplicando los conceptos de la teoría vectorial para poder definir un vector, ¿no?, un vector unitario, una fuerza, un momento. Y bueno, como es todo un cálculo vectorial, ¿no?, quizás el proceso mismo se haga un poco extenso, ¿no?, un poco extenso. Pero nosotros podríamos programar esta operación, que son fórmulas, utilización de fórmulas
podríamos ahorrar mucho tiempo, ¿no? Entonces, de manera rápida vamos a generar la solución de este ejercicio. El concreto húmedo ejerce una distribución de presión a lo largo de la pared de la estructura. Determine la fuerza resultante, ¿no?, de esta distribución, la fuerza resultante, y especifique, ¿no?, la altura h donde se debe colocar el puntal de refuerzo, ¿de acuerdo?, de modo que se encuentre sobre la línea de acción de la fuerza resultante, dice, ¿no? Es decir, h viene a ser la fuerza o la línea de acción de la fuerza resultante, ¿no? Ya, aquí vamos a tener la fuerza resultante. Entonces, eso es lo que yo quiero determinar, la resultante R. Muy bien, eso está a una distancia h que ya nos da, y tenemos un valor máximo que es 8 kilopascales, ¿no? Es el valor máximo de la presión que ejerce el concreto y que, bueno, varía, ¿no?, con la altura. La pared tiene un ancho de 5 metros. Muy bien, entonces se trata de un problema similar a lo que habíamos estado determinando, solo que en este caso viene a ser una función. Bien, como pide la fuerza resultante, recordemos que el volumen, porque lo que vamos a determinar es un volumen, ¿de acuerdo? Tenemos acá volumen de presión, de P, viene dado por una integral, ¿no? ¿De quién? En este caso vendrá a ser, pues, este será, ¿no?, determinar el área por la profundidad, ¿no? ¿Vamos? El área por la profundidad. Entonces la profundidad en este caso es 5 metros, no es un valor constante, por P, que viene a ser, pues, simplemente utilizamos todo lo que conocemos respecto a integrales. Ahí está. Ahí podríamos generar de 0 a 8. Claro, podrías tú generar desde ahí, ¿no? Ajá, claro, acá está apareciendo el origen, ¿no? De 0 a 8 sería la integración. Muy bien, entonces ahí estamos viendo. A ver. Quiero... Claro, podríamos también graficar así, ¿no? Esta fuerza, bueno, ahí crece, ¿no? Esta también crecería así, ¿de acuerdo? Solo acomodar, no sé si me dejo entender esta parte. Esta función, ¿no?, para poder hacerlo en la... Ya, vamos bien. Generamos un diferencial de área, ¿no?, a una distancia, esto está con respecto a z, ¿no? A una distancia z, ¿no?, vamos a entonces encontrar un diferencial de z, ¿no? ¿Ya? Y esta altura, en todo caso, y esta altura, que nosotros podemos definir como P, ¿no? Como P. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder plantear lo siguiente, ¿no? Voy a integrar también de 0 hasta 8 metros. Y aquí el volumen viene a ser diferencial de área por la profundidad, ¿no? Profundidad en este caso viene a ser 5 metros, ¿no? 5 metros por diferencial de área. Entonces, el diferencial de área viene dado por lo siguiente: 0 a 8, 5 por, esto sería P por diferencial de Z. Entonces, la presión P por diferencial de Z. Ahí está. Entonces, ¿cuánto viene a ser P? P viene a ser esta función, toda esa función. Rápidamente, 0 a 8 sería 5 por, sería 4 Z, si no me equivoco es a la 1 medio, ¿ya? Y diferenciales. Muy bien, podemos aplicar cálculo, simplemente una calculadora que nos va a ayudar a generar esa integral.
¿Ya? Entonces ahora, el caso está yendo, claro, en la parte positiva, ¿no? Positivo y positivo, ¿estamos? Mira, la presión está creciendo hacia allá, ¿no? Positivo, y también está yendo hacia allá, ¿no? Z también hacia allá. Estamos en la parte positiva, ¿no? Si lo queremos ver así, ¿de acuerdo? En este caso creo que el Z debe ser graficado desde acá, ¿no? A una distancia Z, ahí está el diferencial. Listo, ahí mejor. ¿Ya? Entonces de esa forma es la integral, ¿no? Y me dice que H viene a ser el centroide, ¿no? ¿Ya? El centroide. Entonces para poder determinar ello simplemente aplicamos lo que conocemos, ¿no? H entonces va a ser igual aquí a la integral de ¿quién? De esta área, ¿no? Simplemente del área. Es decir, estamos calculando, no sería H, sino sería 4 menos H. 4 menos H, digo acá, 4 menos H, esto sería el área, diferencial de área, multiplicado por un Z, entre el diferencial de área. Eso sería igual 0 hasta 8 Z por diferencial de área, ¿no? Diferencial de área es P por Z, ¿no? P por diferencial de Z entre diferencial de área de 0 a 8 será la presión diferencial de Z. Y bueno, 0 a 8, esto sería P, ya lo tenemos acá, ¿no? Sería 4 Z, ¿no? Un medio más 1 sería 3 medios, ¿no? 3 medios diferenciales, si no me equivoco. Estamos viendo ahí. Entre integral de 0 a 8. P, ya sabemos, 4 Z a la 1 medio diferencial de 0. Entonces, determinamos ello y con esto pues vamos a determinar H, ¿no? Me pide, la pared tiene un ancho de 5 metros, sería el momento que se encuentra sobre la dirección, la fuerza resultante, determina la fuerza resultante y la altura H, ¿no? Entonces, la fuerza resultante, esto es lo que llevaba, la resultante viene a ser el volumen, ¿no? El volumen. Listo. Y H, en todo caso aquí, H va a ser igual, ¿no? A 4 menos, bueno, este integral, ¿no? Todo este integral. ¿De acuerdo? De esa forma. Bien, entonces son cálculos, ¿no? Mediante con calculadora y es, bueno, esto se puede realizar rápidamente, ¿no?